Hola, gracias por conectarte con nosotros. Seguro recuerdas la impactante secuencia de la televisión cubana en la que una madre golpea brutalmente a su hija de secundaria básica hasta dejarla desfallecida y sangrando. Se trata de uno de los capítulos de la teleserie cubana Doble Juego, de Rudy Mora. La escena, desgarradora y verosímil, reflejó lamentablemente una de las muchas realidades que se pueden vivir entre cuatro paredes, porque en el ámbito familiar tampoco se está libre de sufrir maltratos y daños. Sobre las formas de violencia, discriminación y desigualdades al interior de un hogar y su tratamiento en el proyecto de Código de las Familias, conversaremos hoy. Quédense en la sintonía y de paso le damos la bienvenida a la colega Leyanis, quien se suma a la familia de Código Cuba. Muchas gracias al colectivo por recibirnos. Desandemos entonces este camino por la igualdad, la diversidad y los afectos. Ya comenzamos. Las familias deben estar trenzadas por lazos de amor, respeto y culto a la dignidad, la paz y la felicidad de sus miembros. Pero no siempre ocurre de ese modo. En ocasiones hay núcleos donde prevalecen los gritos, los golpes, los miedos, las lágrimas, los moretones y los silencios. Se le denomina violencias basadas en género a aquellas actitudes de abuso o maltrato físico, sexual, psíquico, moral, económico o patrimonial que se produce a partir de desequilibrios de poder, dominación patriarcal, desigualdades de oportunidades, acceso y control. La causa cultural de este fenómeno es la inequidad de género. Para que se tenga una idea, las estadísticas apuntan a que 8 de cada 10 mujeres sufren violencia de parte de su pareja o expareja, y 1 de cada 3 será víctima de violencia de género en algún momento de su vida. La Encuesta Nacional de Igualdad de Género de 2016 registró que el 26,7% de las mujeres entre 15 y 74 años declararon haber sido víctimas de violencia en el contexto de sus relaciones de pareja, mientras el 39,6% de las mujeres encuestadas expresaron haber sufrido violencia en sus relaciones de pareja en otros momentos de su vida. Ya en 2019 se supo por el Informe Nacional Voluntario de Cuba sobre la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que la tasa de femicidios ocurridos en el 2016 fue de 0,99 por cada 100 mujeres de 15 años o más. Recientemente, en el Informe Nacional sobre Trata de Personas 2020, publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, se documentó sobre 2.145 víctimas de hechos de abuso sexual. Entre las cifras, una que duele y molesta profundamente, 317 eran menores de edad. Siguiendo estos informes periódicos, se puede constatar que de 2013 a la fecha han sido abusados en Cuba unos 15.000 niños, niñas y adolescentes. Una cifra que bien se sabe puede ser aún mayor, teniendo en cuenta la gran cantidad de hechos de este tipo que quedan impunes porque hay silencio de por medio o porque los padres no creen en la acusación de las víctimas menores de edad. En el nuevo proyecto de Código de las Familias que se debate ahora mismo por nuestro pueblo, se incluyó un acápite completo dedicado al tratamiento a la violencia intrafamiliar y la discriminación en el ámbito de convivencia. La inclusión de este tema en el título 2 constituye un hito en la legislación cubana, que aunque no se ha quedado de espaldas a estos casos lamentables, sí está urgida de normas más robustas al respecto. Justamente, el nuevo proyecto de código busca marcar pautas, enfrentar y visibilizar el contexto actual, en el que tristemente muchas familias deben confrontar la violencia día a día. A los efectos de la propuesta, la violencia familiar se ejerce atendiendo a dos líneas fundamentales, el género y la generación. Por ello, se dan acciones de violencia contra las personas adultas mayores y contra las personas en situación de discapacidad, también contra niños, niñas y adolescentes. Un elemento importantísimo dentro del nuevo proyecto es que se considera de tutela judicial urgente a todos los hechos en materia de discriminación y violencia en el ámbito familiar. Asimismo, la reparación de los daños y perjuicios por causa de estos hechos oprobiosos procede en proporción a la intensidad, persistencia y consecuencia del acto violento y se considera imprescriptible.
Recomendamos la lectura de los artículos del 12 al 15 para ampliar sobre el tratamiento de este tema. Ahora conversamos con la doctora Ada Alfonso del Centro Nacional de Educación Sexual para ampliar sobre las señales de la violencia en el ámbito familiar. En el escenario familiar, las señales de violencia son diversas y a veces difíciles de detectar. Y esto último especialmente cuando el control se disfraza de amor y cuidado. Es lo que se conoce como microviolencias. Por ejemplo, cuando una pareja refiere que no desea que trabaje su compañera porque se cansa, porque es capaz de satisfacer todas sus necesidades, porque puede brindarle todo lo que desee, pero también se da en situaciones en las que los adultos centran sus relaciones con niños y niñas desde el lugar de poder, bien porque están a su cargo o porque escriben argumentos relativos con el cuidado y sus experiencias para hacerlo. En el hogar, los adultos mayores, las personas con discapacidad y niños y niñas resultan también víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia a partir de asimetrías de poder. Siempre es bueno recordar que la violencia se trata de control, de sujeción, de dominación, de omisión, por lo que cualquier comportamiento o pauta familiar sea negligente, que no considere las necesidades de los integrantes de la familia o que obstaculice la libertad y el ejercicio de derechos de estos, siempre se trata de violencia en el escenario familiar. En cuanto al código de familia, se puede encontrar el tratamiento explícito que hace de las situaciones de violencia. Primero, desde sus disposiciones preliminares, colocando aquellas cuestiones claves para comprender los derechos de las personas en el ámbito familiar y fundamentalmente a vivir una vida familiar libre de discriminación y violencia en cualquiera de sus manifestaciones, pero también en los derechos que tienen la infancia y la adolescencia a crecer en un ambiente libre de violencia y a ser protegido contra todo tipo de discriminación, prejuicio, abuso, negligencia o explotación. Y esta explotación puede ser también explotación de tipo sexual. Gracias a la doctora Ada Alfonso por aceptar el diálogo con nuestro programa. Y tú, escríbenos al correo códigocuba@juventurrebelde.co. Déjanos dudas, criterios, sugerencias y te responderemos. ¿Quién se levanta todos los días a las 5 de la mañana para largar el bofe en el salado taller? ¿Quién? No, dale, ¿quién? Tatiana. No, mira, soy yo, así que no me jodas más, Odali, no me jodas más. Oye, que yo también tengo cabeza para pensar, ¿me oíste? Tatiana y yo llegamos a un acuerdo, que ella cumplió y que yo también voy a cumplir. Así que cuando ella venga esta noche... ¡Ya no me jodas más! Saúl, te dije que no me pusieras una mano más encima. La violencia es un flagelo que lacera las relaciones familiares, que destruye la armonía al interior de un hogar. Que el Código de las Familias legisle sobre este asunto es una razón más para darle una oportunidad a esta norma jurídica pensada para todos. Si bien es cierto que el Código de las Familias no eliminará de plano la violencia, será un mecanismo importante para visibilizarla, dar claves sobre sus manifestaciones y sobre todo proteger a las víctimas. Ahora conversamos con Lisandra Gómez Guerra, doctora en Ciencias de la Comunicación y corresponsal de Juventud Rebelde en Santi Espíritus. Con ella damos play al debate. Si el proyecto de Código de las Familias, que hoy es punto de mira de la consulta popular en nuestro país, no dedicara acápites a la violencia y la discriminación en el ambiente familiar, no pudiera ser reconocida como una propuesta válida, revolucionaria y necesaria. Primero, porque reconoce un problema social que, aunque no esté presente, siempre en nuestras agendas sí existe, y las personas que conviven en ese contexto por lo general lo naturalizan y también lo legitiman, porque estamos hablando de un fenómeno heredero
de un proceso cultural resultante de formaciones de conductas cíclicas y de actitudes muy nocivas para los seres humanos. La propia estructuración patriarcal de la familia ha generado que sea justamente una de las instituciones sociales más violentas por recurrir en su interior relaciones de poder asimétricas, ya sea por género o por generación. Y si en 2019 por mayoría más del 86% del pueblo votó en favor a la Constitución de la República de Cuba, donde queda bien claro el interés del Estado de prevenir y proteger todo acto de discriminación a quienes integran las familias cubanas, el Código no puede tener otro discurso. Nuestro gobierno precisa elaborar nuevas disposiciones jurídicas y modificar otras, atemperadas a los postulados constitucionales. Por eso es que el Código se propone pautas novedosas, inclusivas y a tono con el contexto cubano actual y con lo más relevante en materia de derecho familiar a nivel internacional. Para erradicar las expresiones de violencia urge, ante todo, revertir los patrones que contribuyen a producir respuestas violentas. Pueden ser modificados, ya sea los dependientes de la actitud y el comportamiento o los relacionados con situaciones sociales, económicas, políticas y culturales más amplias. En ese sentido, nuestros medios de comunicación juegan un rol imprescindible. Por eso insisto que hablar sobre violencia tiene que estar presente con mucha mayor frecuencia en las agendas de nuestros medios. Aprovechar las historias de vida, no para revictimizar, sino que estén acompañadas de fuentes especializadas que nos conduzcan a dónde, a cómo revertir determinada situación. Aprovechar los géneros interpretativos que permitan contrastar fuentes puede ser un buen ejercicio para visibilizar, denunciar y encauzar a víctimas y victimarios. Gracias a Lisandra por sus criterios. Seguro la tendremos en otras emisiones. Nosotros nos vamos despidiendo por hoy. Espero que el programa les haya sido útil. Y tú evoluciona. Recuerda encontrarnos todos los lunes por este mismo canal. Suscríbete y pincha en la campanita para que no te pierdas uno solo de nuestros contenidos. Nos conectaremos pronto. Chao.